vamos a decirlo claro, el acuerdo de paz es una derrota para Palestina tremenda. O sea, es una derrota e incluso en cierto modo es una distopía ciberpunk. O sea, básicamente lo que consiste ese acuerdo de paz es en decir, vamos a privatizar Gaza, ¿vale? Lo vamos a convertir en una corporación y todos los que estéis aquí vais a pagar un alquiler a esa corporación. O sea, todos los palestinos que vivan en Gaza ayudarían en la reconstrucción y luego pagarían un alquiler por vivir ahí. Y ahí luego traerían casinos, hoteles, etcétera, y lo convertirían pues en una especie de Dubái en el Mediterráneo. Pero bueno. Sergio, déjame un momento, quítate un momento de en medio, Sergio, que no estoy hablando contigo, estoy hablando con el Nomo. A ver, Nomo, vamos a ver. Y con los 2 millones de judíos que estaba viviendo en Israel, esos donde les deportamos. El de izquierdas es el que se mete a estudiar la carrera que le pide el cuerpo, el que se va a reencontrarse consigo mismo a la India, el que persigue su sueño. Claro, cuando eso se combina con infantilismo, tienes ese individualismo malentendido donde yo puedo hacer lo que quiera, pero tú también tienes que hacer lo que yo quiera. Tu canal, al final, yo creo que me terminó perdiendo suscriptores el mío. O sea. Clásico, a ver, ¿qué dice la gente por ahí? ¿Qué te están diciendo? No. Había un par por ahí que te estaban diciendo que eras un cuñado. Es que no sé qué, pero yo entiendo eso. O sea, la gente cuando les dices las cosas que no quieren oír se frustran un poco y se enfurruñan. Ahí, no tienes ni idea, esto realmente no es así, es como yo quiero, porque... Y hay mucha gente que confunde la realidad con sus deseos. Y eso normalmente tú no lo haces y eres bastante bueno en eso. A mí me pasa mucho, ¿sabes? Que muchas veces quiero que pase algo y intento coger todas las piezas que apunten en la dirección de que eso es exactamente lo que va a pasar, porque todo apunta a eso. Gracias a esa selección que he hecho de elementos para que efectivamente me dé el resultado que a mí me apetece. Y eso es un sesgo natural que tenemos todos. Me pasó el año pasado con Venezuela y yo ya me he escaldado. Sí. O sea, precisamente confundí demasiado la realidad con mis deseos. Y aunque es verdad que la tendencia era muy mala y que ahí está Maduro ahora mismo que está muy mal, pero fui demasiado optimista porque pensaba, a ver, pero que no tiene nada. Y en ningún momento me puse de verdad en cuál es la piel de si yo fuera Maduro, ¿qué haría? Es así. Pero que ya te digo que es algo normal. Y la gente se enfada, ¿eh? O sea, yo entiendo que haya gente que cuando le rompes un poco lo que ellos desean, que han intentado tergiversar en su cabeza para convertirlo en realidad, y les dices que puede que no sea así, ni siquiera que no es así, es, oye, que esto puede que no sea así. Dicen, maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué me despiertas? Con lo bien que estaba yo aquí soñando con mis movidas y demás. Pero bueno. Stay woke. Stay woke, amigos. Por cierto, hay un canal nuevo de... Una cosa que te quiero preguntar para cambiar de tema ahora, que no quería que te fuese sin tocar esto, es uno de los temas del día, la paz, el acuerdo de paz que habría fraguado, habría salido de las entrañas del trumpismo. Y démonos fraternalmente la paz. Démonos fraternalmente la paz. Sí, y que ahora mismo habrían aceptado, o salió esta noche que habrían aceptado entre Israel y Hamas. Sí. Más allá de que lo que tú me puedas decir de este acuerdo de paz y demás, yo te quiero preguntar también por la mirada cenicienta con la que está mirando este acuerdo una parte importante de toda esa izquierda que hace literalmente una semana estaban clamando porque acabe el genocidio, lo más importante del mundo, era el fin de la matanza, los niños gazatíes y demás, y ahora sin embargo parecen enfadados porque se haya llegado a este acuerdo de paz. ¿Cómo puede ser este fenómeno? Este fenómeno se explica por 2 razones. La primera es que, a ver, vamos a decirlo claro, el acuerdo de paz, tengo un vídeo donde lo explico bastante en profundidad, es una derrota para Palestina tremenda. O sea, es una derrota e incluso en cierto modo es una distopía ciberpunk. O sea, básicamente lo que consiste ese acuerdo de paz es en decir, mira, vamos a privatizar Gaza, ¿vale? Lo vamos a convertir en una corporación que probablemente dirija Tony Blair, el que fue primer ministro británico, y todos los que estéis aquí vais a ser
bueno, pues pagar un alquiler a esa corporación, o sea, todos los palestinos que vivan en Gaza ayudarían en la reconstrucción y luego pagarían un alquiler por vivir ahí. Y ahí luego traerían casinos, hoteles, etcétera, y lo convertirían pues en una especie de Dubái en el Mediterráneo. Entonces, por supuesto, no podría haber un gobierno de Hamas desaparecida, y sería una corporación. O sea, no tengo muy claro siquiera si tendrían un gobierno como tal o sería pues un ente raro que no sé muy bien en derecho internacional cómo funcionaría, pero básicamente sería eso, y que llegaran fondos de inversión, sobre todo de las petromonarquías, a invertir ahí para crear zonas residenciales, zonas de turismo, zonas de empresas. Incluso en un primer borrador del boceto había una no zona iría, donde lo más... Mira, me da igual lo que hagan, como si crean Las Vegas y tal. Yo no iría de turismo a Gaza o a pasar unos días a unos Bueno, casinos o a las playas del Mediterráneo gazatíes, ni que me pagasen todo el oro del mundo. ahora no, pero igual dentro de 20 años, Dios dirá. Te dicen cuando tú y yo éramos pequeños, te dicen que el Siempre me va a lugar más parecer un turístico del territorio o una mundo... zona susceptible de que aparezca un colgado con un chaleco explosivo y se cargue a 50 personas. Ya, hace 50 años que te hubieran dicho lo mismo de Dubái y a lo mejor dirías que venga ya. Y ahora resulta que Dubái es el sitio donde van los famosos a hacerse fotos Vale, y cosas de te lo esas. compro. Me he dejado llevar por mis prejuicios, Fonseca. No, Continúa. no, o sea, te digo, puede cambiar. A lo mejor no, pero básicamente ese es el plan. Entonces sí que es verdad que no es lo que un palestino se imaginaba cuando hacía una intifada contra los israelíes. Pero, a ver, dentro de las opciones posibles es bastante viable o parece viable. Claro, el problema es que efectivamente es una derrota para los palestinos. Entonces yo Pero de todas entiendo... formas, quiero decir, la izquierda no hablaba de que ahí hubiese una guerra. La izquierda solo hablaba de que ahí había un genocidio. Es decir, A ver, es que la yo izquierda entiendo que si estás Vamos a ver. intentando parar un genocidio y no quieres hablar de guerra porque no entiendes que haya un suficiente equilibrio de poderes para poder hablar de una guerra y porque no te conviene a nivel discursivo y narrativo y dices, no, genocidio, 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 genocidio. La prioridad ante todo es parar el genocidio. Parar el genocidio es una victoria. Claro, pero es que el discurso de esa izquierda, por lo menos, habrá una izquierda moderada que lo vea de otra forma, pero es que, vamos a ver, el discurso que hemos tenido en España nunca ha sido Team Israel versus Team Palestina. Realmente ha sido un grupo de gente que quiere echar a los israelíes y que Israel desaparezca, Sí. y que todo es lo que den los palestinos, y otro grupo, en el que yo me incluyo, que defendemos que puedan coexistir los israelíes y los palestinos. Es difícil, pero bueno, pues con una solución de dos estados, etcétera. Pero yo nunca he defendido, por ejemplo, que desapareciera Palestina. Ni conozco a nadie que lo defendiera. En Israel seguramente sí, en Israel sí que lo hay, pero fuera de Israel, incluso Estados Unidos defendía la solución de los dos estados. Entonces, claro, esa izquierda así con los palestinos tal, es que nunca han defendido la paz. Nunca les ha interesado la paz, les interesaba que uno de los bandos arrasara con el otro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no vas a decir yo quiero exterminar a los judíos o echar a 10 millones de judíos de Israel. No, lo que digo es que quiero la paz. ¿Cuántos habitantes hay en Israel, Fonseca? En Israel son 10 millones de personas. Israel, lo que es el Estado de Israel. Luego en Cisjordania, Gaza, pues Gaza son 2 millones, Cisjordania ahora mismo no te sabría decir, pero... Vale, pero Israel claro, son 10 millones de personas. Yo sí que sí, he visto de a las gente cuales, luchar, por de esos cierto, que hay se muchos llenan la árabes. boca hablando de derechos humanos y decir que madre mía, que los niños y tal, e intentar mirarte por encima del hombro y señalarte desde una atalaya moral y demás. Yo a esa gente sí que la he visto luego, no solo frivolizar o hacer bromas con la muerte de las chiquillas estas que estaban en Yo es que, el festival de mira, música y que fueron ejecutadas y tal, sino pedir que el Estado de Israel desaparezca. mira, yo... O sea, yo he visto gente a favor del genocidio bueno, que sería el Mira, genocidio al Estado de claro, Israel. a mí me encantaría
un debate con un pro-palestino que empezara solamente con una pregunta y luego ya a partir de ahí continuamos debatiendo. ¿Cuál es lo que a ti te gustaría ver? Claro, eso es lo que nadie te quiere responder. Yo muchas veces que he discutido en persona con gente que son más pro-palestinos, al final siempre mi pregunta termina conduciendo siempre a lo mismo. Vale, muy bien, pero ¿y qué quieres hacer con los israelíes? No, es que es un pueblo genocida. Vale. ¿Y qué haces? ¿Qué hacemos con los 10 millones de israelíes? Y se lo digo aquí a cualquiera, si me está escuchando cualquier pro-palestino y tal, se lo propongo así, que me responda y incluso si quiere hacemos un debate en cualquier sitio. ¿Qué haces con los 10 millones de israelíes que están ahora mismo viviendo ahí? ¿Los deportas? ¿Los matas? Son 10 millones de personas. Yo, o sea, la gran mayoría de ellos están a favor de un genocidio. Bueno, luego también hay algunos. ¿Qué defiende Anug, chicos? Vosotros que estáis en el chat y que vais también al chat de Anug, ¿qué defiende Anug? ¿Anug defiende la solución de los dos estados? Habrá gente de izquierdas que lo defienda, por eso te estoy diciendo, es que hay una izquierda, hombre, por lo que yo conozco de Anug, pertenece más a esa izquierda un poco más moderada, con cierta cabeza, que dice, oye, vamos a ver, esto no es de recibo el genocidio, tal, entonces ahí sí que podemos entender una solución, pero es que el tío que está con el From the River to the Sea, Palestine will be free, o sea, desde el río hasta el mar, todo el territorio va a ser Palestina. Porque no te olvides nunca que es que el conflicto palestino, el conflicto árabe-israelí, empieza cuando empiezan a llegar un montón de inmigrantes judíos y los propios árabes se ponen en modo Santi Abascal y dicen, aquí no queremos que vengan inmigrantes. De hecho, el Estado de Israel inicialmente era un Estado de izquierdas, apoyado por la Unión Soviética, con partidos políticos socialdemócratas. Entonces, el objetivo nunca ha sido, vamos a ver cómo... De hecho, la solución de los dos estados, cuando la propone la ONU, la acepta Israel. Israel estaba, vale, pues sí, pues venga, pues dos estados, uno para ti, uno para mí. De hecho, es que vamos a ver. De entrada, el sionismo, que ahora me hace mucha gracia la gente que dice, no, yo no soy antisemita, soy antisionista. Vamos a ver, el sionismo consiste en defender que los judíos tienen derecho a tener su propio Estado. El sionismo, en principio, surge como un movimiento laico. Es un movimiento nacionalista y que lo podríamos encuadrar perfectamente en todos los nacionalismos que surgen en el siglo XIX. Nacionalismo alemán, que luego termina como termina, pero también el nacionalismo checo, el nacionalismo paneslávico, el nacionalismo español, el nacionalismo catalán, vasco. En el siglo XIX es cuando se crea la idea de que un Estado tiene que estar ligado a una nación, es decir, a un corpus étnico, cultural, idiomático, que digas, a ver, no tiene sentido que nos estemos juntando todos en este país porque tenemos el mismo rey. Lo suyo es que nos juntemos porque tenemos una cultura parecida, un idioma parecido, etcétera. El nacionalismo. ¿Vale? O sea, antes los países no se delimitaban en función de idiomas o de cultura, sino que se delimitaban en función de quién es el rey o quién es el príncipe. En el siglo XIX es cuando se empieza a crear pues, esa idea de, oye, pues si tenemos un mismo idioma, una misma cultura, creemos una nación. Surge Alemania, surge Italia, surge Checoslovaquia, surge Irlanda. La idea de cultura, idioma, eso crea un etos nacional. Y entonces, una de esas etnias, una de esas culturas es la judía. Claro, los judíos estaban dispersos por todo el mundo y de todas partes les querían echar. Entonces llega Theodor Herzl y dice, coño, pues que nos den un trozo de tierra. En principio, no pero en ese trozo de tierra, que eso hay gente que, comparándomelo con Murcia, que les den a los judíos Murcia, en ese trozo de tierra había bastante población judía. Por claro, eso, entre otras cosas, van para allá. No, pero es que además, a ese que te dice que eres de Murcia, le puedo responder. Se intentó con Argentina, partes de Argentina, se intentó en Uganda, se intentó en Rusia. De hecho, en Rusia todavía hoy hay un oblast que se llama el oblast judío.
Porque cuando llegó Lenin dijo, que los judíos quieren su propia tierra. Bueno, pues mira, nosotros tenemos aquí un campo que no sabemos qué hacer con él. Venga, pues esto, el Oblast judío. Hala, el que quiera venir aquí, que venga. Y de hecho hubo judíos que fueron para allá. Claro, ¿qué tiene Israel? Israel tiene, primero, que había una población judía importante viviendo ahí en Palestina. Lo cual, oye, pues mira, quieras que no, es una ayuda. 2, es verdad que el tema religioso ayuda, pero el tema religioso ayuda simplemente porque hace que todos los judíos puedan imaginarse viviendo en el Estado de Israel. O sea, si tengo que poner de acuerdo a 20 millones de personas desperdigadas por el mundo, cada una con un idioma, cada una con una realidad, y les tengo que poner de acuerdo en que vayan a un mismo sitio, pues hombre, es más fácil que nos juntemos en Israel que no en Uganda, que no sabemos ni dónde está en el mapa. ¿Vale? Y luego 3, que es lo que la gente se olvida, es que Palestina no era de los palestinos. Palestina nunca ha sido de los palestinos. Palestina, antes de la Primera Guerra Mundial, formaba parte del Imperio Otomano. ¿Vale? Era parte del Imperio Otomano, igual que lo eran partes de Siria, o sea, lo que ahora es Turquía, que era un imperio muy grande. Entonces, Palestina no era de los palestinos. Cuando termina el Imperio Otomano, cuando se disuelve el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, sí que es verdad que los fundadores de la Turquía moderna, o sea, Ataturk, toda esta gente, de Young Turks, que se les llamaba los jóvenes turcos, pero habían prometido a los palestinos que les ayudarían a tener la independencia, porque en la Primera Guerra Mundial, cuando se disuelve el Imperio Otomano, se disuelve no solamente porque pierden la guerra, sino también porque había una revuelta interna de, pues esto, los jóvenes turcos, los Ataturk y compañía, que defendían un Estado laico, porque el Imperio Otomano era musulmán, un Estado laico, republicano, etcétera. Entonces hacen su propia revolución dentro del país aprovechando que hay una guerra. Es un poco pues como lo que pasó en la Rusia zarista. Aprovechamos que está la Primera Guerra Mundial, el ejército se amotina y bueno, pues en un momento de inestabilidad, pues es más fácil que surja una revuelta social que derroque al gobierno. Entonces es lo que pasa en Turquía. Esta revuelta social, los jóvenes turcos de Ataturk le habían prometido a los palestinos que cuando se disolviera el imperio, ellos les darían la independencia. Pero eso se queda en manos británicas. Entonces se convierte en un protectorado británico y Reino Unido les dice a los palestinos que sí, bueno, vale, que les dará independencia, pero que ya veremos, que bueno, que todavía, que se queda todavía de regente y ya veremos qué pasa. Claro, llega la Segunda Guerra Mundial y ya en la Segunda Guerra Mundial es cuando tienes, pues, no solamente los 6 millones de judíos que mueren en el Holocausto, que son asesinados en el Holocausto, sino otros tantos millones de judíos que no fueron asesinados, pero fueron expulsados de sus casas, que perdieron todo, no tenían nada, estaban pues en la intemperie, como lo que ves en la lista de Schindler, al final de la película, con todos esos judíos que consiguen escapar del campo de exterminio, pero se quedan como, bien, ¿y ahora dónde vamos? Y entonces ahí es cuando esa idea del sionismo pues se hace mucho más patente. Y entonces dices, vale, vamos a ver, tenemos un montón de judíos a los que hay que meterles en algún sitio. ¿Podían haberles metido en Murcia? Pues sí, podían haberles metido en Murcia tranquilamente, pero es que había un territorio donde todos ellos querían ir, por una cuestión religiosa, cultural, lo que quieras, donde además ya había judíos viviendo, con lo cual era más fácil. Que es que no era un país, que es que no era un territorio que dijeras, no, esto pertenece a tal, no, era un territorio que pertenecía a Reino Unido, era un protectorado británico. Y entonces llegan, ya es cuando empieza a haber pues, las primeras revueltas entre los árabes, los palestinos. Y en 1948, cuando Ben Gurión proclama la creación del Estado de Israel, proclama un Estado laico, donde puedan vivir los árabes. Y de hecho, en Israel hoy en día viven árabes, y no pocos. Y tienen derecho a voto, tienen derecho a representación parlamentaria, tienen todos los derechos que pueda tener un judío. Eso es un... ¿Y en el resto de países que rodean ahora mismo Israel? Que sea árabes o que sea judíos. No, judíos no hay. No hay judíos en el resto de países que... O sea, es decir, los derechos que tienen los árabes musulmanes en Israel no lo tienen otros ciudadanos de otras religiones en los países que colindan con el territorio israelí ahora mismo. No.
No, o sea, es que es así, era un Estado laico. Y un Estado, de nuevo, Ben Gurión era socialista, no era un turbo neoliberal, ni muchísimo menos. Dicen que El por ahí que te señor, estás saltando la declaración de Balfour, ¿vale? Porque ahí están gente en el chat que no está muy conforme con lo que estás diciendo. No, cuando digo que bueno, hay gente es uno, ¿vale? Hay uno. vale, pues si queréis nos podemos a mirar la declaración de Darfur, pero es que... Por lo que sea, te la estás saltando. Están como, ¿sabes? El típico comentario pasivo-agresivo que hacen en el chat. Por lo que sea, no querías hablar de eso, ¿eh? Porque va en contra de tu narrativa, Fonseca. Bien, pues a ver, pues que llegue alguien y me cuente una narrativa distinta. O sea, la realidad aquí es que tenías todos esos judíos que salen del holocausto y ¿qué haces con ellos? Entonces, Ben Gurión propone, y es que es así, Ben Gurión propone la creación de un Estado laico, donde llegan, donde pueden tener representación parlamentaria los árabes. Eso es un hecho. O sea, a mí me puedes ahora mismo sacar la declaración de Darfur o podemos hacer, pues eso, nos podemos remontar a la época de Jesucristo y decir que es que los filisteos, no sé qué. Mira, ahora mismo en Israel hay árabes representados en el Parlamento. Después llega la ONU. Perdón, surge la guerra de la primera guerra árabe-israelí. Y ahí es cuando la ONU propone la creación de dos estados, no para los árabes, no para los judíos. Los judíos aceptan esa declaración de los dos estados. Es verdad que los dos estados que propone la ONU son absolutamente con unos territorios y unas delimitaciones absolutamente demenciales, eso es cierto, pero Israel en principio estaba a favor de la solución de los dos estados. Ahora ya no, pero en principio sí que lo estaba. Entonces, quienes no han defendido nunca que haya dos estados y que todo se quede para los palestinos son los pro-palestinos más furibundos. Con esto no estoy justificando lo que hace Netanyahu, que no lo justifico. En este momento yo no justifico lo que hace Netanyahu, pero es la realidad. Entonces, claro, cuando me dices, es que no están a favor de la paz, es que nunca lo han estado. Están a favor de que uno gane sobre el otro. Es como si mañana te lo voy a poner atacando mi propio territorio, a mi propio terreno. Un tema que sí que me importa. Mañana me dices que Ucrania se rinde y que los rusos entran hasta Kiev y se quedan con todo el país y que eso se convierte en una provincia rusa, pero ya no hay guerra, yo sería el primero que diría, no, es que no, esto no me gusta. Si es lo que hay que tragar, venga, pues que se trague, pero no me gustaría, no estaría contento. Yo quiero que gane Ucrania y que Ucrania conquiste, bueno, pues por lo menos o todos sus territorios o la mayor parte de sus territorios. Pues aquí estoy. No, nunca han buscado la paz. Luego, respecto al tema de los derechos humanos de los palestinos, etcétera, perdona, Egipto no ha aceptado ningún refugiado palestino en esta guerra. Y luego, además, que hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Mira, el tema este de Israel y Palestina, vaya por delante, es un tema que me parece interesante, le cubro durante estos 2 años, pues porque era el tema que había que cubrir, pero ni es mi tema más importante. O sea, me parece que hay muchas más cosas en el mundo que me interesan más. O sea, quiero decir que a veces parece como que últimamente la gente me dice que poco más o menos... Espérate un segundo, que tenemos otra vez a la persona del chat discordante, ¿sabes? Que dice que mañana digan, ese es su argumento, ¿vale? Te lo voy a decir. Que mañana digan los musulmanes que hay que hacer dos estados en Europa. Uno de musulmanes y otro de europeos cristianos. A ver si a todos nos parece buena idea. Mira, yo creo que te puedo contestar yo, señor Nomo. Eres retrasado mental. Punto número 1. No. ¿Cómo se llama? Señor Nomo. Vale, señor Nomo, fenomenal. ¿Qué quieres que pase con los israelíes? ¿Qué hacemos con los 10 millones de israelíes que viven ahora? Por favor, contesta. Y no me vengas con leches de pasivo-agresivas de ¿y qué hacemos con los palestinos? No, yo te estoy diciendo qué quiero hacer con los palestinos. Ahora mismo hay un plan de paz sobre la mesa. Plan que, bueno, pues tiene sus matices, pero tengo muy claro que yo quiero que los palestinos se queden ahí. Con casas construidas por la iniciativa privada, con lo que tú quieras, pero quiero que los palestinos se queden en Gaza y en Cisjordania. Mi utopía, si lo quieres llamar así,
es un mundo en el que puedan vivir palestinos en Gaza y Cisjordania y coexistir en paz con los israelíes que viven en Israel. Y a ser posible incluso que se les reconstruya sus casas y, oye, mira, si dentro de 20 años me dices que Gaza se va a convertir, no te digo ya en una Dubái, pero en un país normal, en el que pueda ir de vacaciones y decir, oye, pues mira, ni tan mal, se vive bien y la gente tiene trabajo y puede tener sus creencias y ir a la mezquita y hacer lo que les dé la gana sin tener que matar a nadie, fenomenal. Y, por supuesto, en Israel, si puede desaparecer esa extrema derecha con la que para nada comulgo, fenomenal. Estaré encantado. A mí me encantaría dentro de 20 años poder decir, me voy de viaje a Tel Aviv y luego me voy a Rafah y luego me voy a Gaza City a tomarme un té a la menta. Claro, dicen, el señor Nomo te acaba de responder, dice que vuelvan a sus países de origen, de donde fuesen sus antepasados, es a donde, si fueron expulsados de Polonia, pues de vuelta a Polonia, ¿vale? Es lo que dice el señor Nomo. A ver, yo te voy a contestar de una manera no tan polite como Fonseca. Un momento, que estamos contra... Me parece un retrasado mental. Me parece que la idea esta de que en Europa haya un estado de cristianos y otro de musulmanes. En Europa, imbécil, hay estados laicos, ¿vale? En Europa, en España, puede haber musulmanes y puede haber cristianos y puede haber católicos y puede haber judíos, ¿vale? Y eso se extiende al resto de países de Europa. Donde no pueden vivir los cristianos, o los católicos, o los judíos, es en esos países musulmanes que tú ahora mismo, no sé por qué, no sé cuál es la narrativa que sigues tú exactamente, si vienes por el lado de ser un antisemita porque vienes de la extrema derecha, o un antisionista porque vienes de la extrema izquierda, o simplemente porque eres retrasado mental. ¿Vale? Pero esa estupidez de que hagan un estado de cristianos y otro estado de moros y otro estado de esto y otro estado de esto otro, me parece que es absolutamente estúpido plantearlo en España cuando todos los putos estados son laicos que permiten que distintas personas profesen su religión en paz. ¿Me das un minuto que voy a coger un momento el teléfono móvil y vamos a mearle un poco a tu amigo el Nomo no sé cuánto? A ver, ¿cómo se llamaba Señor el chico Nomo se llamaba. Señor Nomo, vale, vamos a ver. Israelíes por país de origen. Que se vuelvan a sus países. Claro, o sea, tú lo que estás diciendo es llegarle a un señor o una señora que ha nacido en Tel Aviv, que su padre nació en Tel Aviv, y decirle, tú te vuelves para Polonia. Así. Porque tu abuelo era de Polonia, así que ahora, ¿por qué razones te dejas tu casa? No sé si la pueden vender o la tienen que regalar a los palestinos. Y tu empresa, tu negocio, todo, y te vas para Polonia. Y bueno, tu mujer, como es que mira, tu mujer la has conocido en Tel Aviv, pero claro, su bisabuelo era de Rusia, así que él se va para Rusia. Bueno, pues no sé, os divorciáis o ya veréis cómo os lo apañáis, ¿no? Eso lo hacemos con 10 millones de personas. Espera un momento que voy a ver israelíes por país de origen. Vamos a ver cuántos serían. Vale, o sea, más o menos estaríamos hablando de... En Etiopía, por ejemplo, tendrían que llegar 160.000 judíos. Hay ahora mismo 160.000 judíos etíopes viviendo en Israel. Estamos diciendo que en un año, de repente, Etiopía tenga que aceptar 160.000 refugiados. Rusia, esto sería muy bueno. Rusia tendría que aceptar el 15% de los judíos israelíes están en Rusia. O sea que estamos hablando por tranquilamente unos... así, 1 millón de personas. O sea, de repente, buenos días, señor Putin, aquí te llegan 1 millón de refugiados. O sea, ríete tú de lo de los refugiados sirios. Pero espera, que sigo. En Estados Unidos, 200.000, Francia, 150.000. O sea, de repente a Francia tendrían que llegar 150.000 personas. Claro, esta estimación hecha un poco a huevo, porque esto es lo que me está diciendo ahora ChatGPT, es una estimación hecha a huevo porque vete tú a preguntarle al israelí que está ahora mismo en Tel Aviv que de dónde era su bisabuelo, que si era polaco, que si a ti te llevaron al campo de concentración de Auschwitz, el de Treblinka, o tuviste que escapar de Bélgica, ¿sabes? O sea, vete tú a preguntarles a cada uno, ¿no? Pero, espera que sigo. Vale, 30-35% de la población judía israelí son los askenazis,
que vienen de países como Alemania, Polonia, Hungría, Lituania, Francia. O sea, estaríamos hablando como de que en Europa nos tendrían que llegar unos 2 millones de refugiados. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el chico ese? El Gnomo, Señor no sé Nomo. cuántos. Gnomo. No, a ver, pero que claramente, incluso Eso dentro los vas a de su aceptar. marco Espera. ingenuo. Gnomo, a ver, Gnomo. Que es que además. A ver, tú, Gnomo. Gnomo de jardín. Vamos a ver, David. David el Gnomo. ¿Vas a ponerte la pancartita de Refugees Welcome cuando lleguen todos los judíos? ¿O en ese momento vas a decir que no, que vayan a otro sitio? No, venga, Gnomo, responde. Pero es que yo creo que las personas Es que que plantean eso. Es que me ha tocado los cojones el retrasado ese. Responde. Bueno, antes había puesto algo, pero no le presta demasiada atención. O sea, no, por favor. Que responda. Es que quiero. Ha puesto como una carita. No me pongas carita. O sea, acabas de decir que deportarías a pues tranquilamente 9 millones de personas, preguntándoles a cada uno de ellos que de dónde era su abuelo y que vas a mandar a... Lo pues último eso, que a ha lo puesto mejor... ha sido: su sangre y su religión no tienen mucho que ver. Si gran parte de ellos son de origen europeo, ¿por qué tienen que vivir en tierra ajena? Que lleven 100 años parasitando esa tierra no cambia nada. Vale, que entonces, lo que te digo, esas 300.000 personas les mandamos ¿a dónde? ¿A Polonia? Dice que si son judíos de origen español, adelante. A ver, que está diciendo sus normalidades y yo creo que ya está abonado a esto. Tampoco hay que darle demasiado caso más. Aquí el problema que estamos viendo es que la gran mayoría de personas que están denunciando un genocidio y esto es terrible y todo esto, no les importaría ellos ser los perpetradores de otro genocidio, que es lo que sucedería. La realidad está muy alejada de cualquiera de estos planteamientos y forman parte de una ingenuidad inocente, casi infantil, de personas que piensan que se puede apretar un botón, ¿sabes? Y de repente espera. El mundo se arregla en lugar de convertirlo en un putísimo caos, que es lo que conseguirían. Pero bueno. Sergio, déjame un momento, quítate un momento de en medio, Sergio, que no estoy hablando contigo, estoy hablando con el Gnomo. A ver, Gnomo, vamos a ver. Y con los 2 millones de judíos que estaban viviendo en Israel, esos donde les deportamos. Claro, porque, los 2 millones de judíos que ya estaban viviendo en Israel, ¿qué hacemos con ellos, tío? En la nueva Palestina supongo que no les podremos aceptar. Porque, teniendo en cuenta que la nueva Palestina no tiene pinta de que vaya a ser un país laico, sino que va a ser otro país teocrático igual o similar a los que hay por la zona. ¿Qué hacemos con esos 2 millones, Nomo? ¿A eso los matamos o qué? ¿A Murcia? Esos son los que irían a Murcia. Claro, esos son los que irían a Murcia, seguramente. Vale. Oye, que a lo mejor ríete, pero Murcia de repente se convierte en la capital judía del mundo. Se convierte en el nuevo Nueva York. Los murcianos son muchos murcianos, ¿eh? Imagínate. Pero, quiero decir, esto de todas formas, es decir, Juan Sotibar se tendría que hacer la circuncisión. Yo creo que no le importaría. Pero esto realmente, hay gente que plantea esto, que viven un poco dentro de una narrativa que, independientemente de lo que nos podamos reír aquí del señor Gnomo, no tiene ningún tipo de conexión con la realidad. A ver, es que yo creo que es una mezcla de no tiene conexión con la realidad, queda bien defenderlo. Tú tenías un vídeo que me encantó donde hablabas pues de lo del virtue signaling y tal, y el narcisismo. Y luego, sobre todo, que, a ver, se ha convertido en una causa fetiche. O sea, y además es una causa que se ha vendido muy bien. Es la única causa política que incluso tiene su propia moda. Puedes ir con el palestino, que queda guay, que queda muy bien, te da ese punto reivindicativo, tal, y que, no sé, defender, y que es defender a la víctima, defender a... es el David contra Goliat. Joder, pero a mí me hace mucha gracia, tío. Yo de verdad llevo las últimas semanas viendo a gente dando putas lecciones de humanidad. Hoy, por ejemplo, he visto a un tío retuiteando a Greta Thunberg cuando dice: para mí ya no, el problema ya no es el genocidio de los niños, sino que estemos perdiendo esta humanidad. Hay gente que te está compartiendo eso al mismo tiempo que están compartiendo el vídeo de la chica esta que estaba bailando en el festival haciendo chistes. De jiji, jaja, claro. Sí. Justificando que la violasen y que la asesinasen.
Como diciendo, claro, es que estás ahí, es como si yo me voy a un festival al lado de Auschwitz, pues, jaja, soy apolítica, pues normal que te pasen estas cosas. O sea, veo gente que al mismo tiempo que de forma totalmente solemne, ¿no? Y virtuosa te comparte una imagen de Greta Thunberg y no sé qué, ¿no? Porque la humanidad hemos perdido, el mundo ha perdido su humanidad y tal. Al post siguiente, literalmente, te están justificando que violasen, asesinasen y exhibiesen los cuerpos por la franja de Gaza de una chavala de 18 años que estaba en un festival de música. Sí. Es brutal. Eso es esa gente. Pero vamos a ver, sí, es la gente que considera que Greta Thunberg es un icono político. O sea, es gente que literalmente cuando vio a una niña de 16 años dar un discurso en el Parlamento sentando cátedra sobre políticas energéticas y de cambio climático decía, esta me representa. Pero Pues vale, pues muy bien, pues fenomenal, pues que te represente Greta Thunberg. Pues fin de la conversación, apaga y vámonos. Señora que se quiere bolsa. Y así, estamos rodeados de esos, lo sabes. O sea, Y tú Pedro has Sánchez- seguido un poco lo de. Pedro- Has seguido Pedro un poco lo de Sánchez la también. flotilla y demás. Y Pedro Sánchez también. Pero Pedro Sánchez sabemos que lo está haciendo desde un marco absolutamente cínico, ¿sabes? Sabemos que Pedro Sánchez. Vale, Sergio, que esto es gente que considera que una chica de 16 años puede sentar cátedra sobre política energética, cambio climático y transición energética, coches eléctricos y políticas súper complicadas y técnicas en el Parlamento Europeo. O sea, si creen que Greta Thunberg es un referente, claro, para ellos Pedro Sánchez tiene que ser Churchill. Yo creo que hay algo con Greta Thunberg, tío, que no se lo han planteado. Y es, tío, Greta Thunberg hasta hace literalmente unos meses estaba absolutamente esgrimiendo todas las pancartas habidas y por haber por el cambio climático, que recordemos, el cambio climático tenía que ver prácticamente con el fin de la humanidad, según los marcos que te trataba Greta Thunberg. Es decir, para Greta Thunberg era tan importante el cambio climático que opacaba el resto de causas que había a su alrededor porque tenían que ver con el futuro del planeta en marcos cuasi apocalípticos. Ver, y ahora de repente el cambio climático ya lo ha dejado un poco a segundo lado y ahora lo que se dedica es a salvar o intentar parar un genocidio con niños gazatíes sin que para ello pueda importarle el hecho de que vayan 50 barcos quemando combustible a toda hostia, tirando plásticos al Mediterráneo, lanzando sus móviles al Mediterráneo y haciendo todas las cosas que supuestamente estarían acelerando ese final apocalíptico al que se enfrenta el planeta Tierra si no hacemos algo y que parece que ya importa menos. No sé, tío, es como una impostura tan absoluta y tan continua. Greta Thunberg, es que no sé si iba a decir un comentario un poco bestia. Iba a hacer una comparación muy bestia, pero Greta Thunberg sería como... Es lo que yo llamo carne de reality. Es este tipo de gente que... Yo me lo imagino en... voy a decirlo. Greta Thunberg es a la izquierda lo que Rubén Gisbert es a la derecha española. Es de esta gente que necesita ser el protagonista, necesita ponerse de moda y entonces hoy defiende una cosa, mañana un poco pues lo que más le funcione. Tú piensas que en el caso de esta chica además tiene 16 años. O sea, tenía 16 años cuando de repente pasó de niña de 16 años normal y corriente a la Spice Girl de la política. Todo el mundo quería una foto con ella. La llevan al Parlamento Europeo, la llevan a tal. Claro, evidentemente eso era una cosa que iba a ser flor de un día. Va a ser una cosa de durante unos meses, pues sales en todas partes, pero no te lo has merecido. Eres pues una Spice Girl. O sea, te han llevado a cosas, pero te han llevado, no has sido tú.
y de repente, pues claro, se juntan en un momento. Tú imagínate lo duro que tiene que ser para esta chica estar ahí. Yo me la imagino en una fiesta de estas de cóctel que te va pasando el camarero con las copitas de vino y ella yéndose a acercar. Ah, mira, ahí está Bill Gates. A ver. ¡Hey, Bill! ¿Cómo estás? Oye, mira, ¿qué tal? Y Bill, hostia, la niña esta... ¿Quién se la quita de encima? ¡Buf! Que sí, Greta, que ya hablamos Greta luego. Es que me pillas aquí. A ver, yo creo que esa escena te la está guapa, pero Greta tiene una pinta de ser Asperger y de no saber relacionarse con absolutamente nadie y de no tener capacidades sociales que tira para atrás. Vale, pero la parte de decir necesito protagonismo y necesito, joder, que estar en el Parlamento Europeo dando ese discurso como si fueras una eminencia es un masaje a tu ego que le gusta a cualquiera. O sea, quiero decir, a mí me dices mañana que me llaman del Parlamento Europeo para darme un discurso y no voy a pensar que yo no merezco estar ahí. Yo voy a pensar que, ostras, pues si me han invitado es que soy aquí un influencer de la leche y voy a ir. Pero claro, si luego de repente dejan de invitarte, pues ya dices, ostras, pues ¿qué hago ahora para tal? Tienes ahí esa querencia un poco atávica a meterte en cualquier asunto donde te den tal, pues eso, como otros influencers que hemos conocido aquí en España, que, bueno, pues ahora hay que decir que si me pongo en el lado prorruso, pues consigo que me lleven a programas. Venga, pues sí, yo ahora voy a ser más prorruso que la leche. Y dentro de 2 años lo que hay que ser es anti... Unión Europea, porque resulta que hay un debate importante de la Unión Europea y la postura anti-europea te da más rédito mediático, pues ahí sales, ¿sabes? Hay gente que es así, que es que son carne de reality, que es que han nacido para eso, no es que tengan principios, es que, bueno, pues a ver cómo consigo salir adelante. Acuérdate de este chico también que se puso muy de moda en la primera presidencia de Trump, que era el homosexual trampista, Milo Yiannopoulos. Milo, tío. Y que también tuvo ahí su época de que era... todo el mundo le seguía y me acuerdo que daba charlas donde... Y a ese tío le cancelaron porque tuvo una polémica un poco bestia. A ese tío le cancelaron, pero además es que le cancelaron porque es que no tenía discurso. ¿Su discurso cuál era? Voy a decir pedo. Caca, culo, pedo, pis. Entonces, pues el tío era bastante articulado, debatía bien. Articulado, claro. Igual que Greta Thunberg. O sea, es gente que tú a Greta Thunberg la sueltas ahí en la Unión Europea a que dé un discurso o la sueltas ahí en la ONU a que dé un discurso y no va a ser como... A ver, es gente que sabe hablar. La sueltas ahí y, oye, te da un discurso más o menos hilado, más o menos épico, que sabe tocarle la fibra a quien se la tiene que tocar. A lo mejor sueltas ahí a Sara Santaolalla y hace reír. Hostia, es duro, ¿eh? Sara Santaolalla, tío. ¿Sabes? O sea... Los españoles, espero que no tengáis que aguantar esa entidad durante demasiado tiempo, ¿sabes? Ahora que lo espero de la que flotilla, tenga fecha de caducidad Sara Santaolalla, porque si no... Lo de la flotilla ha sido divertido, macho, porque ha sido al final, si lo piensas, una guerra de egos que flipas. O sea, te han metido ahí a un montón de gente con más ansia de protagonismo que otra cosa, que no tenían... Ojo, hay una cosa también que sí que hay que decir, y que ahí han ganado el propósito que querían, sí, que era demostrar a Israel también como, y sobre todo el gobierno de Netanyahu, como, pues eso, unos salvajes. Porque quiero decir, yo llego a ser Netanyahu y digo, vale, que vengan, vale, mira, que pasen, deja la comida, ya está, te haces la foto y ya está, se acabó todo el protagonismo de la flotilla. Han llegado, han dejado los víveres, han hecho un par de manifestaciones, luego ya a la venga. Si das mucha guerra, pues te mandamos para casa y Santas Pascuas. Han mordido el anzuelo, que les habían preparado todos estos, pero no deja de ser curioso el experimento sociológico que se ha dado, como al final han terminado peleándose entre ellos, no llegando a ningún sitio, por una lucha de protagonismo. Y que, fíjate que en esa flotilla había como 2 grandes pesos pesados, ¿no? Estaba Greta Thunberg y estaba Ada Colau. Y al final, ¿quién ha ganado? Barbie jamás, tío. Barbie jamás, tío. O sea,
la que nadie se imaginaba. Que por cierto, de todas, es la más tonta. Con diferencia. Sí. A ver, desde luego, es la que menos preparación tiene. Que yo creo que eso forma parte de algo un fenómeno que llevo hablando también con Pedro bastante tiempo, que es la chonificación de la izquierda. También, eso también pasa, pero yo creo que una de las cosas, o sea, una cosa que está pasando es que la izquierda hace 20 años era intelectual y estaba, oye, pues tenías ahí, acuérdate del anuncio aquel mítico de La Ceja, ¿no? Donde salían ahí un montón de artistas, los artistas de La Ceja. Claro, tú veías ese anuncio y decías, ojito, que está aquí Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina, o sea, había unos artistas y unos intelectuales Ana Belén, de nivel. O sea, gente que dices, ojito, ahora en la izquierda que tienes, Sara Santaolalla. Bueno, vale. Almodóvar sigue ahí también, llorando con las cartas que escribe Pedro y tal. Lo que pasa es que su cine ha decaído un poco. A ver, claro, Pedro Almodóvar sigue estando, pero quiero decir que vale, pero Pedro Almodóvar ya ha pasado su prime. Yo creo que ahora estos referentes que tiene la izquierda representan un poco el espacio demográfico en el que se encuentran ahora mismo, ¿sabes? Ese de chavalas, jóvenes, un poco chonis y demás que se han hecho de izquierdas porque les toca ser de izquierdas, igual que los chavales se han hecho más de derechas. Entonces yo creo que la Sara Pérez Santaolalla y este perfil de tías que no sabes muy bien si han salido de Gandía Sor o de La Flotilla, el hecho de que tú veas a la Barbie Gaza ayer, por ejemplo, en una entrevista que tuvo en Código 10 y digas, tío, esto no sé muy bien si es un debate político o una tertulia de supervivientes, ¿sabes? Después de esto de han expulsado a Catalina, ya, oye, pero te acostaste con él, oye, a mí no me hables así, ¿eh? Ese rollito era lo que se había convertido el programa y la señora esta respondía al perfil de Choni Promedio, Gandía Sor y Lenia 4.0. Pero fíjate, te voy a decir te voy a soltar ahí una comparación de estas mías que hacen que en el chat empiece a hervir. Barbie Gaza ha sido la Feijóo de La Flotilla. Hostias. Quiero decir, en un momento donde había ahí... Porque claramente ha habido un choque de egos brutal entre Greta Thunberg y Ada Colau. Que no sé cómo se habrán entendido porque dudo mucho que Ada Colau hable mucho inglés. Pero bueno, ha habido ahí un choque de egos. Entonces se han despellejado entre las dos y la única que... Entonces se han despellejado, se han matado y por tanto la única que quedaba viva era Barbie Gaza. ¿Qué tiene que ver eso con Feijóo? Pues que Feijóo fue el que quedó vivo del despellejamiento entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Cogido con pinzas, la verdad. Esa metáfora está cogida con pinzas. Matando, vale, sí, o sea, a ver, reconozco que la ha hecho por los Porque Isabel Díaz Ayuso está en su puto prime. Bueno, espérate, que Ada Colau a lo mejor ahora tiene una... No, a lo mejor Ada Colau vuelve, Claro, sí. Vuelve y aunque y le gana, yo estoy muy en contra porque Bob Pop ha dicho que se quiere presentar a alcalde de Barcelona, entonces haz lo que quieras, Ada Colau, pero no nos prives de la comedia involuntaria que puede ser ver a Bob Pop metido en el mundo de la política, por favor. Pero, y ahora imagínate, te lo veo y subo dos más, imagínate unas primarias entre Ada Colau y Bob Pop. Buah, bastante guapo, la verdad. Un debate entre Ada Colau y Bob Pop. No, Bob Pop, si está Ada Colau se retiraría, no tendría los cojones. O iría de la mano con Ada Colau, sería como su número 2. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos aprendiendo de la extrema izquierda? Que son narcisistas por naturaleza. Y cada vez más, porque cada vez sus ideas alimentan ese narcisismo. Esa cosa de tú deseas esto, pues lo tienes, es tu derecho. Entonces, ojito, qué cosas más raras se han visto. La gente por ahí dice, es que quiero ver arder el mundo. No, por favor. Sí, pero unas primarias entre Ada Colau y Bob Pop sería muy bonito. Sería cine, la verdad. Sería cine. Es que, tío, estamos desaprovechando nuestro tiempo. Tenemos que hacer un reality. Un reality que sea primarias o algo así. Habría que mirarlo de algún modo, pero meter a estos en una casa de Gran Hermano
Que salgan con un plan común, ¿sabes? Como con un proyecto. A ver, ya lo hemos visto un poco, es decir, al final Podemos ha sido un poco esa mierda. Yo muchas veces lo digo, es yo decir, te digo tú en una estás casa con cámaras ocultas y que luego haya momentos donde salga Dacalao diciendo: joder, es que estaba intentando preparar una ensalada de kimchi y Bob ha llegado y me ha quitado la salsa de soja. Oye, pero ¿por Es qué que no lo pones puede aquí ser. y tal? Y que estén discutiendo por, es que yo estas cosas las pongo aquí y demás. A mí, estas cosas, lo he dicho varias veces, el hecho de que esta gente ande dándose puñaladas entre ellos y tengamos escenas como lo que pasó con Errejón, con Pablo Iglesias, con ahora mismo, ver a Irene Montero intentando ponerle todos los palos en la rueda, Yolanda Díaz atacándola siempre que puede, la otra... O sea, todas estas mierdas dentro de la izquierda, todas estas puñaladas salvajes que se dan entre ellos, al final yo creo que, más allá de todas las propuestas programáticas que tienen, me parece como el primer fallo fundamental, absoluto e irreversible en los fundamentos que conforman los pilares ideológicos en los que montan su movida. Es decir, tú estás montando un poco y construyendo tu ideología o tu proyecto social para el país y para el mundo incluso, porque sois internacionalistas, en una suerte de altruismo desinteresado, todo lo vamos a compartir, asambleario, horizontal, en una serie de valores que sobre el papel todos son muy virtuosos y muy generosos, pero luego tú ni siquiera eres capaz, dentro de las mismas personas que pensáis así, de desarrollar un proyecto común sin mataros entre vosotros. Entonces, ¿cómo quieres exportar todas esas ideas basadas en las buenas intenciones a toda una puta sociedad? Si ni siquiera tú eres capaz de articular eso en un pequeño partido donde supuestamente todos pensáis igual y estáis apuñalándoos de manera salvaje entre vosotros. Mira, yo me acuerdo que José Mújica decía... ese señor era el que fue presidente de Uruguay. Sí. Es que era... A ver, José Mújica... Es que el problema... Mira, una cosa que a mí me encantaría... era pragmático. Mostrar con mi canal es que a mí me gusta hacer muchos chistes de Greta Thunberg, muchos chistes de pues la Charo, no sé qué, pero sí que creo que es importante apreciar el valor y es uno de los errores que está cometiendo ahora la extrema izquierda, que son incapaces de apreciar el valor del otro y hay gente muy buena en la izquierda. Y me acuerdo, uno de ellos era Pepe Mújica. Pepe Mújica tenía cosas muy interesantes y era un intelectual de primera. Y me acuerdo que en una entrevista que le hizo además otro tío que yo le tengo en un pedestal, que es Jordi Évole, que hace unos programas increíbles. Y en una entrevista le decía, mira, el gran vicio de la derecha es el autoritarismo. O sea, cuando un tío de derechas, digamos, la enfermedad mental de la derecha o la deriva a la que una persona de derechas puede terminar fácilmente si no se controla, es el autoritarismo. Y es cierto. La derecha además es muy jerárquica, con lo cual este es el líder, pues ya está. Si dice A, todos decimos A. Lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, pues eso, con el Partido Popular, con Vox, que dices, no hay ningún liderazgo real, no hay un programa, pero nadie se va a levantar contra Feijóo, a no ser que las encuestas den que digas, mira, es que no, este señor no, con este señor no llegas a ningún lado, ¿no? Pero sí, mientras no pase eso, todos van a estar sí guana, sí guana. Entonces, el vicio de la derecha es el autoritarismo. Pero el vicio de la izquierda es el infantilismo. Eso no significa que toda la gente de izquierda sea infantil, pero que hay una tendencia a infantilismo. Y cuanto más de izquierdas eres, más radical eres en tus postulados y en tu forma de ver la política, más posiblemente vas a terminar en esa postura infantil. Y ojo, una postura infantil se ve como, ah, mira, qué niño, qué tierno. No. Los niños son unos hijos de puta. O sea, un niño, por definición, es un hijo de puta. No tiene esa idea de ética, de moral, de... No. Cuando tu pequeñajo vaya al colegio, pues no querrá compartir al principio su juguete. Y irá ahí con el juguete, oye, jugar. No, es mío. Y si puede quitarle el juguete a sus compañeros, lo hará. Hasta que llegas tú y ya le educas y le dices, oye, niño, esto así no. Y ya va poco a poco aprendiendo valores éticos, valores morales, cierto instinto pues, de justicia, de generosidad, etc. Pero eso se aprende, eso no naces con ello. Entonces,
una persona muy infantil es una persona que no tiene esas nociones de decir, oye, no todo el mundo tiene que estar aquí para mí, no todo el mundo es papá y mamá que me quieren porque sí, no, tengo que aportar algo a la sociedad, tengo que recibir, para poder recibir tengo que aportar algo. Claro, tú ves la izquierda posmoderna. A mí me acuerdo un debate que tú y yo lo hemos visto muchas veces y hemos hablado muchas veces de él. ¿Te acuerdas en ese programa que se llamaba Play Z? Sí. Que había un debate de la izquierda. Había muchos debates de la izquierda consigo misma. Maravilloso. Y me acuerdo, sí, pero el del marxismo queer el del marxismo queer. El del marxismo con hubo perspectiva de género. Hubo otro que me acuerdo también que salía un chico que decía, es que yo necesito un iPhone. Sí. Y era un tío de izquierdas, ¿eh? Hace 20 años uno de izquierdas no diría eso. Pero ahora sí. Porque es el ahora teléfono que dice, a mí me gusta, que tiene todas las prestaciones que yo quiero y que... Y yo necesito un iPhone. Y además necesito que si yo he estudiado antropología, me merezco y tengo derecho a un trabajo de antropólogo haciendo lo que a mí me gusta y, por supuesto, pudiéndome permitir un iPhone porque lo necesito. Claro, detrás de esa mentalidad, en el fondo, lo que hay es un ultraturboneoliberalismo malentendido. De hecho, la izquierda, por definición, es muy individualista, en contra de lo que pueda parecer. El de izquierdas es el que se mete a estudiar la carrera que le pide el cuerpo, el que se va a reencontrarse consigo mismo a la India, el que persigue su sueño. Claro, cuando eso se combina con infantilismo, tienes ese individualismo malentendido donde yo puedo hacer lo que quiera, pero tú también tienes que hacer lo que yo quiera. Claro, porque al final las personas infantiles también son muy déspotas. Claro, son muy despóticas. Este es mi juguete y es para mí. Lo mío es mío, pero lo de los demás es de todos. Claro, ¿qué es lo que te ha pasado en partidos como Podemos? Claro que al final eso era una sangría porque, claro, es gente que es que le han enseñado que lo que tú quieres vale más que lo que quieren los demás y tú no tienes que aportar nada al resto para poder recibir. Es un... En el fondo es individualismo, pero mal entendido. Es yo. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, en los debates ideológicos de la izquierda? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el debate entre el feminismo queer y el feminismo radical? Que se despellejan, porque claro, los unos defienden los derechos trans a unos niveles que ya pierden toda la racionalidad. Y las otras, claro, es que esto me está rompiendo mi propia plataforma ideológica si de repente cualquier hombre puede ser mujer. Entonces ahí tienes ese debate y termina disolviéndose en su propia contradicción. Te pasa con ideas y te pasa con liderazgos, claro. Al final todo el mundo quiere ser el líder. Y esperemos que por nuestro bien siga sucediendo, chicos. Bueno, Fonseca, te voy a dejar, que son las 3:23 y llevamos aquí ya casi 2 horas. Bueno. Muchas gracias por venir, amigo. Te mando muchos besos y abrazos. Un saludo a todo el mundo. Os espero en Solo Fonseca. A ver, que te hayas equivocado Atentos a mañana, que tengo un videaco sobre Venezuela con una exclusiva que os va a gustar. Ese vídeo va a ser de esos que hacen un porrón de visitas y que... Sí, ya anuncias el final. Esta vez sí que sí. La siguiente entrega del Culebrón venezolano todavía no es el final, pero se está acercando. Vale. Y después del final seguiremos cubriéndolo. Preparaos también, porque estas Navidades vais a tener un especial. Que no voy a decir todo lo que va a tener, pero lo estoy preparando ya desde ahora. O sea, estamos a principios de octubre. Yo ya estoy trabajando en el especial de Navidad. En el especial de Navidades. El especial de Navidad os vais a mear. Va a ser una cosa polémica. Va a ser una cosa ambiciosa de narices, que voy a viajar para hacerlo. Va a tener parte de comedia, parte de historia. Voy a contar una historia que nadie más os ha contado, que además se va a alejar bastante de los temas que suelo tratar en el canal, pero va a ser muy política, increíblemente política, y que espero que dé mucho de qué hablar y que además la vayáis a disfrutar un montón. O sea, va a tener una producción casi de tele.
Así que. Y aquí en mi canal hablaremos de Charos, chicos. No. En tu canal espero. O sea, va a ser uno de esos especiales que espero que me dejes ir a un directo para venderlo. Vale, venga. En Navidad. Ya me has creado hype hasta a mí, hermano. Bueno, Fonseca. Luego te cuento, si quieres. Mándamelo por WhatsApp porque ya me lo tienes que contar. Te cuento alguna primicia. No. No digo nada. Por llamada telefónica para que no quede testimonio escrito. Joder, pero qué gilipollez, tío. Pero hay una primicia ya que vas a flipar. Venga, mándame un audio y cuando lo escuche lo borras. Venga.